Este es el podcast de la Banda Cambiaria, episodio 20. En esta oportunidad vamos a analizar la situación de la industria con el secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, quien planteó que la situación actual del sector industrial está manifestando algunos signos de recuperación, por supuesto a nivel sectorial y con mucha heterogeneidad, pero que está mostrando un cambio de tendencia, pero al mismo tiempo nos contó un poco cómo fue también la apuesta que realizó el gobierno nacional hacia los sectores productivos en este escenario de pandemia. Para nosotros, la fábrica es un lugar sagrado, es el título que podemos sacar de este podcast con Ariel Schale. La primera pregunta que teníamos en carpeta es un poco tener un panorama de parte suya de lo que está la actividad industrial a septiembre, después de un año tan particular. Sí, bueno, nosotros en términos de nivel de actividad lo que seguimos como una variable proxy muy certera del ritmo de comportamiento de la industria es el consumo de energía eléctrica para uso industrial que nos suministra Gamesa diariamente. Y en septiembre lo que notamos ya es un consumo de energía eléctrica muy similar al septiembre de 2019, apenas por debajo, unos 2 puntos, digamos, del consumo de interanual, ¿no? Un consumo que entrada la pandemia tuvo niveles dramáticos, casi desconocidos. Mencionarte que en abril, por ejemplo, tuvimos casi menos 40% de uso de consumo de energía eléctrica respecto a abril 2019, ¿no? Quizás uno de los peores meses en términos de comportamiento industrial de muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Y que eso, bueno, lo que estamos notando es un esquema de recuperación heterogéneo en algunos sectores, pero muy fuerte y concentrados en otros, muy vinculados al esquema de política comercial, sobre todo, pero bueno, maquinaria agrícola, por ejemplo, funcionando muy firme, sobre todo en la provincia de Santa Fe, que es una de las plataformas más importantes de la industria de la maquinaria agrícola a nivel nacional. El complejo de las parejas muy fuerte, prácticamente en todos los rubros, ¿no? Sembradoras, pulverizadoras, tractores, cosechadoras. Nuestra empresa basal y, digamos, la empresa insignia de la maquinaria agrícola cosechadora del país, que estaba prácticamente fundida a diciembre. Hoy, cuando digo que están con niveles de actividad, es que no pueden entregar nuevos órdenes de pedido, están con las nuevas órdenes de pedido, están con entrega al mes de febrero o marzo del año que viene, ¿no? Uh-huh. Es decir, un ritmo muy fuerte de la producción de la maquinaria agrícola, que se suma fundamentalmente también la línea blanca, también paradójicamente muy fuerte en Rosario, en el Gran Rosario, ¿no? Cimental, Liliana, las grandes empresas de línea blanca del país, que también tiene una concentración importante en Rosario, básicamente, también trabajando muy fuerte, producto, bueno, de una política comercial que administra el flujo de importaciones y preserva el mercado interno argentino para nuestras industrias, para lo que producen, lo que genera trabajo, y esto también se está notando muy firme también en cada una de nuestras fábricas. Todo lo que es insumo a la construcción también tirando muy firme, con una demanda también de mercado muy firme, al igual que todo el sector textil, básicamente en los primeros eslabones, en hilados, tejidos, también con una actividad muy fuerte, también en la madera inmueble, sobre todo en lo que es fabricación de muebles. El otro día estábamos también con una empresa santafesina, valenciana, que nos comentaba uh-huh. prácticamente trabajando a full capacity en todos los productos que produce la empresa. Así que bueno, en este proceso de reactivación, te diría, Álvaro, también en una doble agenda, porque todavía seguimos en el entorno pandémico, y con una pandemia que se empieza a desplegar
sobre nuestras provincias, un fenómeno que estaba concentrado a nivel de la zona de AMBA, que se empieza a despegar, y cuando se despliega el COVID es relación inversa con nivel de actividad. Todavía no estamos notando un impacto muy fuerte en términos de nivel de actividad, porque veníamos ya creciendo, y bueno, atento también a cómo va el entorno pandémico impactando sobre la actividad de la industria. Pero te decía con una doble agenda, porque también estamos sosteniendo desde el 18 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decretó el inicio de la cuarentena. Bueno, estuvimos operativizando una serie de medidas que apuntaban al cumplimiento de esa doble consigna, ¿no? Preservar la vida de los argentinos, preservar la vida también del entramado productivo nacional, y así se trata básicamente el programa de asistencia al trabajo de la producción. Banco Macro, cerca siempre. Donde estuvimos al lado de las industrias, tomando una medida sin precedentes para una crisis sin precedentes, como es el Estado haciéndose cargo prácticamente el 50% de los salarios del sector privado. Así llegamos a más de 350.000 pymes, alcanzando más de 3 millones de trabajadores, que prácticamente el 60% del mercado de trabajo del sector formal de la Argentina. Es decir, esa doble agenda de asistencia por un lado, pero también ya con medidas muy focalizadas y orientadas a la reactivación económica, que tienen un capítulo financiero importante, que también se iniciaron el 3 de septiembre, el Día de la Industria, cuando el presidente en el Día de la Industria comienza con el despliegue también de políticas públicas orientado al fortalecimiento de la oferta industrial, pero también al fomento del consumo, que también obviamente explica y encuentra fundamento en los niveles de actividad de la industria, ¿no? La línea blanca que decía estaba trabajando juntos, pero también porque hay un programa de promoción y aliento al consumo de la línea blanca, también con las motos. Es decir, que cada sector irá teniendo su esquema de promoción de consumo, que también es un objetivo claro en la política de reactivación de la economía. Ariel, un poco, usted lo explicaba recién, en los sectores en donde se está evidenciando esa reactivación, ¿estamos hablando de niveles precrisis o de recuperación de lo que dejó en los últimos 2 años del gobierno anterior y esa crisis que arrastró más la pandemia? Digo, para ver la consistencia, ¿no?, de ese crecimiento. Sí, a nivel general hay un acercamiento a los niveles de prepandemia, es decir, a niveles de actividad menores en términos de la historia industrial de este nuevo siglo, ¿no? El pico de la actividad de la industria argentina estuvo bien posicionado allí entre el 2011 y lo que estamos hablando es de posicionamiento a nivel general del año 2019. Lo que existen en estos sectores que yo te nombré, hay ocupación plena, ¿no? Ocupación plena en el sector textil, en la metalmecánica de línea blanca, en la fabricación de insumos para la construcción, en maquinaria agrícola, digamos, está al tope de su capacidad de producción. La industria, el nivel general de la industria tiene una influencia muy fuerte de la cadena de valor automotriz, que encontramos detonada al inicio de la gestión, decirles que es un sector que tenía un mercado interno en el 2011 de 854.000 vehículos, en el 2019 apenas superó los 300.000, prácticamente un tercio del mercado, pero además con un sector, digamos, fabricando menos automóviles, y los automóviles que fabricaban menos argentinos, por decirlo de alguna manera, porque integran muy pocas partes nacionales, y además muy desbalanceado en términos de balance comercial, ¿no? Exportando mucho menos de lo que estaban importando nuestras terminales. Así que te diría que a partir de junio empezamos a trabajar muy intensamente con toda la cadena de valor automotriz, con esa doble consigna, equilibrar la balanza comercial de cada una de las terminales y poniendo un foco muy fuerte de exigencia en aumentar
la integración, la participación de las autopartes en los modelos que se fabrican en el país. Y lo cierto es que estamos encontrando una enorme y muy positiva receptividad. Es la primera mesa que citamos como cadena de valor en el marco del acuerdo social y económico, ya con una agenda de trabajo muy firme y tratando de consagrar políticas públicas a nivel de ley que permitan esto, ¿no? Poder para el sector automotriz también instalar un marco de atracción, de inversiones, de localización del nuevo modelo de automóviles, y con este esquema donde los beneficios serán accesibles en función del nivel de integración y equilibrio de la balanza comercial por cada una de las terminales. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. ¿Se vienen otras mesas del estilo esta de la automotriz? Es decir, ¿es un modelo que se va a ir replicando en distintos sectores? Sí, es un esquema que estamos trabajando ya para todo el mes de noviembre. Exactamente tenemos 12 mesas sectoriales. Esta semana completamos con el sector de alimentos y con la cadena de valor textil, indumentaria y calzado. Y continuamos con una agenda sector por sector durante el mes de noviembre, donde podamos ver, digamos, la posibilidad de avanzar en medidas de coyuntura, si seguimos con la asistencia, pero fundamentalmente poder consagrar las medidas estructurales, ¿no? Las que ubiquen a cada sector en este sendero que nosotros consideramos de desarrollo, de agregar valor a nuestros recursos naturales, con mucha incorporación y articulación con el sistema científico tecnológico, muy orientados también al tema de competitividad y productividad de cada uno de los sectores de actividad. El gobierno nacional ha hecho reiterados llamados al diálogo, ha creado, ha empezado a trabajar en el Consejo Económico y Social. Ayer la vicepresidenta hizo un llamado a un gran acuerdo también nacional dentro de la industria, donde por ahí se encuentra bien determinada la participación en las mesas de trabajo entre el capital y el trabajo. ¿Se puede encontrar un modelo, un mecanismo de concertación que se pueda generalizar a nivel país? Sí, Álvaro, definitivamente sí. Nosotros somos muy optimistas y no es un optimismo ingenuo, está fundado en todo nuestro trabajo diario de articulación, porque además encontramos un gremialismo muy maduro, también sectores de nuestra cúpula dirigencial e industrial, muy habitual allá al trabajo articulado, a la defensa articulada y mancomunada de cada uno de los sectores de actividad. Una industria son tres partes: es el capital, el trabajo y la fábrica. Y lo cierto es que lo que hacemos es poner de relieve el valor enorme desde el punto de vista social de la fábrica, es el lugar donde se genera valor, se concreta el sueño de cada una de las personas que trabajan allí, tanto los dueños como los trabajadores, y las sucesivas crisis que hemos vivido, y fundamentalmente los últimos años de desindustrialización del gobierno de Macri, han aunado muchísimo a los dos factores. La cantidad de trabajo justamente para la defensa de la fábrica es el lugar que para nosotros como Secretaría de Industria, como Ministerio de Desarrollo Productivo, es un lugar sagrado. Ariel, justamente, hablando de esto, queríamos consultarle más sobre la coyuntura, hablando de las crisis y demás, ¿cómo enfrenta hoy el sector la volatilidad cambiaria, ¿no? ¿Qué desafíos se les presentan y cómo lo están viendo ustedes? Bueno, la política industrial necesita estabilidad macroeconómica, ¿no? Sin estabilidad macroeconómica es difícil que prosperemos de forma sustentable cualquier tipo de política pública, pero fundamentalmente la política industrial necesita una estabilidad del entorno macroeconómico, fundamentalmente la gobernanza, el tipo de cambio. Tenemos al Ministerio de Economía muy abocado sobre ese proceso. Iniciamos una gestión con un objetivo de trilogía una trilogía de objetivos muy clara, que es gobernanza del tipo de cambio, descenso de la baja de la tasa de interés, justamente para instalar
uno de nuestras grandes consignas, ¿no? Que es en la Argentina se trata produciendo y trabajando y nunca más especulando, y la renegociación de la deuda, ¿no? Esa es una tecnología muy, muy fuerte. Hoy estamos nuevamente sobre un primer objetivo que debemos seguir consolidando, que es la gobernanza de tipo de cambio, con mucha expectativa positiva de que se estabilice a la brevedad. Tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe tiene beneficios diferentes para cada día. Aprovechalos. Lunes en veterinarias, martes en desayunos, de 6 a 11 de la mañana, miércoles en peluquerías, jueves en viveros y viernes en entretenimiento. Tu tarjeta personal. Válido para cartera consumo. Vigencia desde el 1 del 10 del 2020 hasta el 31 del 12 del 2020. No acumulable con otras promociones vigentes. Válida solo en comercios adheridos a los rubros. Consulta toda la información y condiciones aplicables a los beneficios en www.bancosantafe.com.ar. No válido para compras realizadas en comercios que procesen sus ventas a través de plataforma única de pago en la cual no se individualice ni identifique el comercio. ¿Hay compromiso por parte de las empresas en los diálogos que están teniendo de, por ejemplo, tratar de reducir al máximo la demanda de dólares para importaciones o tratar de administrar esos dólares que hoy son escasos? Porque, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, muchas veces se da la paradoja de que cuando crecía también demandaba más dólares, ¿no? Sí, nosotros, Álvaro, correctísima la observación, nosotros vemos niveles muy altos de racionalidad y de compromiso con la situación actual. Los sectores productivos ven en el gobierno una clara priorización del uso de las divisas para retroalimentar el círculo virtuoso de la producción, el consumo y la inversión, quizás relegando un poco la función de asesoramiento de la divisa. Eso es todo lo que está haciendo el gobierno, tratar de priorizar el uso de las reservas para poder retroalimentar ese circuito productivo, y eso es apoyado por los sectores productivos. Y después, como vos marcás, algunos sectores donde se da la paradoja de que cuando crecen son aún mucho más demandantes de divisa intensiva, y eso se soluciona desde el punto de vista estructural, que como te mencionaba yo, se arregla integrando la producción de automóviles con más partes nacionales, y en ese sendero estamos recorriendo, no solamente con la cadena de valor automotriz, sino con todas las cadenas de valor industrial, tratando de integrar, de que los productos que se producen en Argentina sean cada vez más argentinos. En ese sentido, medidas como por ejemplo la rebaja de las retenciones o el aumento de los reintegros, ¿ven que están dando ya algún efecto? ¿Están surtiendo algún efecto en el corto plazo? Sandra, son medidas estructurales muy abocadas al abordaje y a la conquista de mercados externos. Esas son actividades que necesitan un tiempo de maduración. Nosotros confiamos en que fueron medidas muy audaces, muy ambiciosas. Estamos retornando buena rentabilidad, inclusive buenos márgenes como para poder seguir proponiéndole agresividad a nuestra oferta exportable en la conquista de mercados externos, y estamos seguros que va a provocar un impacto muy positivo en términos de exportaciones. Pero esto hay que verlo en el recorrido, necesita un tiempo mucho más largo. Apenas hace 3 semanas consagramos estas medidas y necesitamos un tiempo de recorrido más largo para ver el verdadero impacto. ¿Cómo está en materia de inversiones el sector? Lo hemos visto al presidente haciendo muchas inauguraciones en las fábricas últimamente. Por otro lado está toda esta tensión de los rumores o las versiones sobre empresas que se van. ¿Cuál es la verdadera realidad del tema de las inversiones, sobre todo en el sector industrial? Sí, se quiso instalar un falso proceso de éxodo y huida de capitales productivos del país, nada más lejos de la realidad, una realidad que vemos todos los días en el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde recibimos todos los días una cantidad enorme de proyectos de inversión y de inversiones concretas que tienen 2 características. Uno es el nivel importante de cada una de estas inversiones, y otro es el despliegue sectorial, ¿no? Casi todos los sectores hoy están recorridos por inversiones muy importantes, y esto es característico porque los casos donde se quiso, digamos, construir ese proceso de falso éxodo son casos muy puntuales, y todos casos pertenecientes a empresas
globales, multinacionales, muy afectadas a nivel del negocio global, del comercio internacional, y que necesitan esto, ¿no? Una reestructuración de sus negocios y mercados generalmente Argentina marginales por el volumen de negocios que manejan las filiales globales en Argentina, a veces son víctimas de estos procesos de reestructuración, pero son casos contados con la mano que generalmente vienen muy afectadas del proceso del gobierno anterior, ¿no? Uh-huh. La industria nacional llevada adelante por nuestros industriales nacionales que tienen una lectura muy clara respecto del entorno y de lo que viene en términos de preservación del mercado interno, del crecimiento del mercado interno, del consumo, no dudan ni segundo en invertir, y eso es todo lo que estamos viviendo todos los días con anuncios presidenciales, en fábricas, con anuncios al ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, todos los días en distintos sectores de actividad, ¿no? De hecho, en la primera reunión de la Mesa de Acuerdo Económico y Social del sector automotriz, el sector automotriz proclamó una inversión superior a los $5.000 millones para el año 2021 en nuevos modelos, en nuevos procesos productivos, y esto se replica en otros sectores de actividad. Ayer estuvimos esta semana en la provincia de La Rioja con su parque industrial también muy pujante en materia de la cadena de valor textil y indumentaria, con más de casi $50 millones de inversión. En todas las provincias y en todos los sectores tenemos realmente presencia muy activa de inversiones productivas. Hoy más que nunca, Grupo Transatlántica tiene como prioridad trabajar cada día para desarrollar todos los negocios financieros y bancarios disponibles en el mercado. Sólidos y versátiles, somos los únicos en la región que ofrecemos banca digital, corporativa, desarrollos inmobiliarios, operaciones bursátiles y cambiarias. En cada oportunidad de negocio, estamos presentes construyendo futuro. Grupo Transatlántica. Estamos juntos. Y por último, Ariel, queríamos pedirle, usted nos dio un diagnóstico y sería una perspectiva, ¿no? Un poco, bueno, el presidente ya, el Ejecutivo ya presentó el presupuesto, está tratándose, hay proyecciones para el año 2021, se habla de, usted recién mencionaba, de un leve rebrote en algunos sectores, heterogéneo, pero lo hay. ¿Qué perspectiva nos puede dar sobre el sector y sobre su área para el año próximo, no? Sí, nosotros somos muy optimistas por cuestiones muy concretas. Primero, la presencia de política pública, fortaleciendo todo el proceso de decisión de inversión y de fortalecimiento de nuestra oferta productiva. Hay un capítulo financiero enorme. Ya hemos desenvuelto más de $450.000 millones de pesos inscritos al 24%. Hay otras cifras similares en el mundo, $450.000 millones destinadas al financiamiento del proceso productivo, compra de maquinaria, incorporación de tecnología, capital de trabajo. Pues un capítulo financiero muy ambicioso, a tasas subsidiadas que van a facilitar el proceso de reactivación y también un proceso muy activo, muy habitual de nuestros gobiernos de promoción, aliento al consumo de bienes durables y no durables, que nos va a permitir esto, ¿no? Tener una salida lo más rápido posible de la crisis de desindustrialización del gobierno de Macri y de la crisis pandémica, ¿no? Porque lo que estamos administrando es esto, es la salida de una doble crisis. Y además, Sandra lo mencionaba muy claramente, un presupuesto también ambicioso en términos de construcción, de obra pública, de un sector vital para la generación de puestos de trabajo y reactivación económica, que también arrastra e impacta muchísimo sobre el nivel de actividad industrial. Y además porque los argentinos hace mucho tiempo que no consumimos muchas cosas, y eso también, ni bien podamos consolidar este ritmo de retroalimentación virtuosa del consumo, producción y de inversión, y la gente vea que en lugar de despedir gente, nuestras fábricas están incorporando personal, este esquema de
retroalimentación de la confianza, ¿no? Claro. Me parece que va a impactar muy positivamente sobre una salida muy rápida de consumo que va a impactar nuevamente, virtuosamente, sobre los niveles de actividad futuros. Ariel, le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Álvaro. Un beso enorme, Sandra. Nos vemos en Rosario, ojalá. Bueno, ojalá, gracias. Arranqueando una boga ahí. Sí, ojalá. Gracias. Por favor, lo necesito. Un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego. Y así pasaba el podcast episodio 20 de La Banda Cambiaria con el secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale. Quédese en los podcasts de La Banda Cambiaria.